Para entender una película es necesario que se nos dé información. Algunas películas las dan usando el diálogo, otras usando narradores y otras usando textos. Pero hay unas películas que van más allá, que aprovechan otros recursos para dar o no dar información. Este es el caso de Mad Max Fury Road, una excelente película de acción con una historia muy bien diseñada y ejecutada. George Miller, el director del film, astutamente hace uso de varios recursos cinematográficos para brindarnos la información necesaria y así poder entender la película. Aquí te los explicamos. 4 cosas que Mad Max Fury Road nos puede enseñar sobre dar información. Primero, no dar mucha información. Es importante dejar ciertas cosas al aire para que el espectador también empiece a trabajar y logre deducir elementos de la historia. Eso hace que el espectador se inmersa en el mundo donde se desarrolla la historia y por consiguiente con los personajes. Esto crea una retórica entre el espectador y la pantalla. En Fury Road se nos muestran muchas cosas, pero se nos dice muy poco sobre ellas. Solo se nos explica lo necesario para que la historia avance. El resto está ahí para que el espectador lo pueda ver y pueda hacer sus propias conjeturas sobre el contexto de la película. Destaco principalmente los primeros 15 minutos de la película, ya que George Miller hace uso de este tiempo para brindarnos justo lo necesario para entender la historia. Nos presenta personajes, nos muestra el mundo donde se desarrolla la película y a través del pequeño discurso de Immortan Joe se nos complementa la información que debemos saber. A partir del minuto 15, cuando Furiosa gira y se sale del camino, se deja de dar información de la forma tradicional, a través de diálogos extensos, cortos monólogos o tediosas conversaciones, y se empieza a brindar pequeños pedazos de información que sutilmente enriquecen la trama de la película. Segundo, usar no solo diálogos para dar información. Fury Road logra manejar esto de una forma bastante ingeniosa. El director hace uso de la fotografía, del arte, de las locaciones, del vestuario para dar información que complementa la historia y que la hace avanzar. Es importante aclarar que toda la información que se dé en una película, de la forma que sea, siempre debe estar ahí para complementar el relato y, más importante, hacerlo avanzar. Como en esta escena donde Immortan busca a sus novias, se hace uso de la locación para darle más profundidad a los personajes. Estas frases en las paredes ayudan al espectador a hacerse una idea de cómo es Joe, cuáles son sus motivaciones, sus deseos. O este cinturón de castidad, su diseño lúgubre nos hace darnos una idea de los horrores por los que las novias han tenido que pasar y cuán psicópata puede llegar a ser Joe. Tercero, reforzar ideas a través de la fotografía. Similar al punto anterior, pero concentrándose en la fotografía, es bastante interesante cómo se refuerza la geografía del mundo de la película con estos grandes planos generales que nos dan esa sensación de espacialidad y de juego de gato y ratón por el que pasan los personajes. Cada uno de estos planos sirve además para mostrarnos qué está ocurriendo a gran escala, hacia dónde se dirigen los personajes, quién persigue a quién, cuán lejos están entre ellos. Cuarto, todo tiene su orden. Algo que destacó bastante de Fury Road es cómo le da su tiempo y espacio en la película a cada cosa. Nada se solapa entre sí. Esto se hace bastante evidente en las escenas de las carreras. Primero se nos explica qué es lo que motiva a los personajes y cuál es su propósito. Luego ocurre la acción y los diferentes factores que forman parte de ella no se cruzan. Tomemos como ejemplo la primera gran secuencia de acción. Lo primero que ocurre es mostrarnos quiénes hacen parte del grupo de Immortan Joe, cuántos son y en dónde está Max. Luego volvemos con Furiosa y nos damos cuenta que los Warboys que están con ella no saben realmente qué está ocurriendo, solo siguen órdenes. Finalmente nos introducen un tercer factor, la banda de forajidos del desierto. Cualquier director podría haber juntado estos 3 factores y haber creado una estrepitosa secuencia de acción donde difícilmente entenderíamos lo que ocurre, pero George Miller no es cualquier director. Astutamente estructura la secuencia para que ninguno de los factores pise al otro. Primero, Furiosa se encarga de la banda de los forajidos y luego huye de la banda de Immortan Joe introduciéndose en la tormenta de arena. Si los 2 perseguidores hubieran alcanzado a Furiosa al mismo tiempo, hubiéramos tenido un espectáculo de explosiones y choques donde no entenderíamos quién es quién y hacia dónde se dirigen. El director, a la hora de escribir el guión, no solo sabe cuáles son las fichas en el tablero con las que puede jugar, sino que también sabe distribuirlas para que el espectador entienda lo que ocurre en la película.
Por último, me gustaría resaltar algo sobre la película que la mayoría pasa por alto. Muchos piensan que Fury Road es una película simplona con una historia muy sencilla, una carrera de autos en un mundo post-apocalíptico. Pero están equivocados, pues Fury Road tiene mucho más que ofrecer. Esta es una película sobre la mujer y la gente. Es un mensaje de esperanza, un mensaje sobre cómo los niños son el futuro de un pueblo y son aquellas que tienen el poder para alzar a la sociedad. Fury Road es, aunque no lo crean, una película feminista. La figura materna está siempre presente en la película, primero con las novias y luego con las Bunny Mothers, aunque siempre con Furiosa. La mujer es lo que impulsa a una sociedad. En los minutos finales de la película nos damos cuenta de todo esto. Ya ha pasado el éxtasis, las explosiones y la música estruendosa. Vemos como los niños, el pueblo y la figura materna son los que se alzan contra la opresión y la tiranía patriarcal, dando el primer paso para traer una nueva esperanza a esta ciudadela. Y bueno, estas son las 4 cosas que Mad Max Fury Road nos puede enseñar sobre dar información. Si te gustó el análisis, dale manito arriba, comparte y suscríbete. Cada mes estaré subiendo un análisis de una película. Siéntanse libres de escribir en los comentarios qué películas les gustaría que analizara. Hasta pronto.